Hola hermanitas, hermanitos, una vez más estamos aquí desde Chitos para iniciar este encuentro con Jesús. Ahora, gracias a Dios, tenemos a un hermano en la fe que nos va a hablar de nuestra Santa Madre, la Virgen de Guadalupe. Su nombre es Anastasio Rodríguez García. Ya saben, desde niño sus papás, sus hermanos, sus amiguitos le decían Tacho. Y así, una vez lo conocimos, fuimos a una reunión carismática y él habló muy hermoso de la Virgen de Guadalupe. Entonces, lo hemos invitado para que en estos tiempos, se aproxima diciembre, nos hable precisamente de la Virgen de Guadalupe. Con nosotros se encuentra nuestro hermano Anastasio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, te pedimos que antes nos dé tu testimonio de vida. ¿Cómo fue ese encuentro con la Virgen de Guadalupe? Bueno, yo crecí dentro de un hogar donde mis padres, son católicos, pero pues, gente igual de campo, gente sencilla, que no tenía esa formación que puede tener una familia tradicional católica. Entonces, de niño yo tenía la idea de querer hacer mi primera comunión, pero por una o por otra razón no pude hacerla. Entonces mi mamá muere cuando yo tenía 10 años, iba a cumplir 11 años, y pues ahí prácticamente, pues cuando en una familia falta la mamá, que es la que reúne a la familia, la que cuida a los hijos, pues en mi familia no se dio eso. Entonces todos mis hermanos, de cierto modo, como que crecimos un poquito independientes, y yo al ser el más chico, pues también fui tal vez el más descuidado, por decirlo de algún modo. De ahí me encuentro con unos amigos, cuando yo tenía aproximadamente unos 12, 13 años, que son protestantes, me llevaron a su iglesia, que ellos le decían del Nazareno, y que tengo que reconocer que me enseñaron a leer la Biblia, ¿no? Cosa que agradezco, y que si posiblemente me están viendo, pues yo les digo, los Ernestos y Héctor y los demás, yo le tiraba mucho a la Virgen de Guadalupe y le tiraba mucho a la Iglesia Católica, y mírenme ya años después hablando de ella. Pasa el tiempo, obviamente me hago joven, me hago jovencito, voy a la escuela y todo esto, me empiezan a vacunar en contra de la fe católica y en especial contra la Virgen de Guadalupe, y todo lo que yo hablaba de la Virgen de Guadalupe eran cosas horrendas acerca de ella, cosas acerca de la Basílica de Guadalupe, y después de ahí me voy a la cuestión mundana, me alejo completamente de las cosas de Dios, dejo a estos hermanos separados, mucho menos me acerco a la Iglesia Católica, y obviamente el pecado te arrastra, el pecado te percude el alma de una manera espantosa, hasta que pues uno toca fondo, ¿no? Y el tocar fondo puede ser material espiritualmente. Cuando tocas fondo, como me decía un primo, lo único que tienes que hacer, lo único que te queda cuando tocas fondo es voltear para arriba. ¿Y quién está arriba? Dios. Entonces, ¿a quién tienes que voltear a ver? Tienes que voltear a ver a Dios. Entonces, dentro de ese mundo de pecado y de ignorancia, yo me acerco a la muerte, a la mal llamada Santa Muerte, y le hice algunas peticiones que sí me las respondió, porque al final de cuentas es Satanás, ¿no? Pero a uno le dicen, es Santa Muerte, pues sí ha de ser algo católico, ¿no? Ha de ser algo bueno. Y en una vez estaba yo cerca de la Basílica de Guadalupe, cuando escucho cerca de ese lugar, había una supuesta capilla, donde se hacía una supuesta misa por un supuesto sacerdote, y parte de esa misa decía una oración que las primeras palabras decía algo así: oh Santa Muerte, tú que venciste a Jesús en la cruz. Yo dije, bueno, yo soy tonto, ¿verdad? Soy ignorante, pero no tanto. Lógicamente esto no es cierto, esto no es verdad, y me salí de ese lugar. Y entonces, en lo que entro a la basílica y voy atravesando el atrio, le digo a Dios, bueno Señor, yo sé que estoy mal, sé que ando alejado, pero eso que escuché yo sé que no es verdad, sé que es algo que es falso. Por favor dime
si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y en eso yo voy entrando por la puerta central, la puerta 5 en Basílica, estaba iniciando, ya me acordé, la misa de las 6 de la tarde. Y en eso, cuando voy atravesando esa puerta, en ese momento un sacerdote, el sacerdote que estaba ahí, empieza a decir: y aquellos que están adorando la muerte, sus almas se están perdiendo, sus almas se van a ir al infierno. Dije: ah, caramba, pues sí. Más tarde en preguntarle que en lo que me respondió, y bueno, ya conozco yo ahí un amigo que ya en paz descanse, que se llamaba Max, le decían el Chapulín, que era un indigente, y había unas carpas ahí, que era la carpa del encuentro y la carpa de las rosas, que era un proyecto de Monseñor Diego Monroy, donde se evangelizaba a los peregrinos los 365 días del año, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando llegaban peregrinaciones de toda la noche, toda la madrugada, nos quedábamos con ellos, ¿no? Entonces yo me empiezo a acercar ahí, empiezo a escuchar las prédicas, pero como en la escuela ya me habían vacunado en contra de la Iglesia Católica, en contra de la Virgen de Guadalupe en especial, yo decía: bueno, es que esto no es cierto, esto es mentira. Pero yo me quedaba ahí, a fin de cuentas yo estaba escuchando, y en una de esas ahí conozco a una hermana que se llama Josefina. Josefina, te mando un saludo si estás viendo esto, esperemos que estés muy bien de salud. Que me dice: oye, tú tienes necesidad de Dios, ¿verdad? Y yo le dije: pues sí, ¿no? A fin de cuentas yo tenía que aceptar que tenía necesidad de Dios. Me dice: te invito, vamos a mi parroquia, aquí ahí está el Santísimo expuesto. ¿Y qué es el Santísimo? ¿Con qué se come o de qué se trata? No te voy a explicar, vente, vamos a mi parroquia. Y entonces ya voy, me dice: vamos, ahí te voy a dar de cenar, y si te quedas toda la noche te voy a dar un desayuno. Bueno, pues vamos, no tienes nada que perder. Voy con ella y me pasa, dice: el Señor te está dando la bienvenida, ¿quieres platicar con Él? Pero sí, pero ¿ves eso? Esa cosa dorada. Digo: sí, eso se llama una custodia, y lo que está dentro blanco, eso es Jesucristo Eucaristía. Ahí te está viendo, te está escuchando, quiere platicar contigo, platica con Él. Entonces en aquel momento, en esa parroquia que es San Juan María Vianney, estaba el padre Tiscareño, Francisco Tiscareño, y estaba haciendo lo que ahora yo sé que ya es una hora santa. Entonces paso con él, paso ahí en la oración, y llega un momento en el que ya se va el padre, y me dice: mi amiga, yo me voy a quedar contigo. Y nos quedamos toda la noche. Platica con él, platica con el Señor. Y digo: bueno, pues no tengo nada que perder, o sea, ya estás metido en problemas, ya sabes lo que es el mundo, ya no te queda otra cosa más que voltear a ver a Dios. Y empiezo a platicar con Él. Bueno, Señor, ya sabes quién soy, ya sabes lo que he pecado, ya sabes lo que hay en mi corazón, pues tú dime qué hago, ¿no? Y entonces pasan las horas, se termina esa hora santa, y resulta que eso fue un jueves en la noche. El viernes en la noche está otra vez el Santísimo expuesto. Resulta que el padre, ¿verdad?, lo exponía desde el jueves a las 6 de la tarde y lo retiraba el domingo a las 8 de la mañana, si mal no recuerdo. Al empezar la primera misa. Así es, al empezar la primera misa del domingo. Y entonces ya es en la noche del viernes que me quedo con el Santísimo Sacramento, y empieza en mí una necesidad de llorar. Yo no había llorado en 20 años después de la muerte de mi mamá. Yo ya no lloraba, porque aparte yo le había pedido a la Virgen de Guadalupe que la sanara, ¿no? Y resulta que mi mamá murió. Entonces yo estaba enojado con ella. Yo estaba muy enojado con ella porque no me había cumplido, y porque había dejado que mi mamá se muera. Entonces en ese momento pues yo la rechazo y la empiezo a atacar. Eso ya lo entendí mucho tiempo después, ya lo entendí, Dios me hizo entenderlo. Entonces toda esa noche estuve yo llorando, y en las siguientes adoraciones yo seguía llorando. Llegaba y lo primero que hacía era llorar. ¿Por qué yo lloraba tanto? Porque yo en mi corazón, dentro de mi pecho, yo tenía una gran bola que estaba hecha de pecado, de mentira, de fornicación, estaba hecha de rencor, estaba hecho de vicios, de lujuria, de todo lo que yo había acumulado a lo largo de los años, y de ese dolor por mi mamá que yo no lo había podido superar.
Entonces empiezo a llorar, hasta que en una noche el llanto cesó, el llanto se fue. Ya no hubo más llanto, ya no hubo más dolor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que llegó un momento en el que le digo al Señor: bueno, gracias, ya me sanaste, ya estoy dispuesto aquí a hacer lo que tú quieres. ¿A dónde quieres que me vaya? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Dentro de esa vida pecaminosa, ¿verdad? Dentro de esa vida en el mundo, pues yo engendré un hijo con una señora, ¿no? Con una señora, y vaya mi ignorancia, y sigo siendo muy ignorante. Le dije al Señor: bueno, si tú quieres que yo sea sacerdote, pues voy a ser sacerdote. Si tú quieres que yo sea religioso, voy a ser religioso. Si tú quieres que yo sea misionero, voy a ser misionero. Porque claro, esto, yo no sabía lo que era el Santísimo Sacramento, pero cuando yo empiezo a llorar y empiezo a sentirme bien, si algo que yo reconozco que tengo es que si algo me interesa, y como no me van a interesar las cosas de Dios, las empiezo yo a estudiar. Porque yo le digo a la gente: cuando tú amas a Dios, entre más lo conoces, entre más lo estudias, más lo vas a amar, y lo vas a amar mejor, con mejor calidad, con mayor calidad. No es nada más amarlo por amarlo, sino que también le vas a entregar un amor de calidad. No es amar por amar. Entonces, en ese lapso, que fueron más o menos 2 o 3 meses, ya ni recuerdo bien, yo empiezo ya a estudiar y empiezo a preguntar: ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es el rosario? ¿Por qué la misa es así? ¿Por qué las disposiciones en la basílica era así? ¿Por qué están esos cuadros? ¿Por qué esto? ¿Cuántas fueron las apariciones? O sea, ¿cómo fueron dándose las cosas? Y empiezo yo a estudiar. Entonces, entre ese primer llanto y cuando sana mi llanto, pues yo ya conocí algunas cosas, porque yo ya me había puesto a estudiar. Un hermano me regaló un librito del querigma. Y yo recuerdo que yo me acercaba con el padre Tiscareño, y había una palabra que yo desconocía. Metanoia, por ejemplo, fue la primera palabra que yo le pregunté y él me la explicó. Y entonces, algún término que yo no entendía, y el padre me lo explicaba, pero el padre no se acercaba, sino que me dejaba que yo poco a poco me fuera acercando también, ¿no? Hasta que ya después yo acepto a Cristo Eucaristía, acepto a María, y me confieso. Yo en aquel momento yo no había hecho mi primera comunión, ya había sido bautizado, no había hecho primera comunión, mucho menos la confirmación, porque yo veía como algo para niños, como algo para tontos, ¿no? Pero entonces el padre pues empezó a platicar conmigo como manera de confesión, y fue cuando me hace una oración donde yo renuncio a Satanás, donde yo digo que yo estaba invocando la muerte y todo esto, y hago una renuncia en ese momento. Y entonces en la noche sueño a esa cosa, ¿no? Y me dice esa cosa, ¿no? Porque a fin de cuentas es Satanás, y Satanás es muy mentiroso. Me dice: pues, ¿qué crees? Que tu hijo se va a morir cuando tenga 11 años de edad, ¿no? Y pues yo me despierto llorando, ¿no? Porque mi hijo que en un momento tendría un añito, un poco más de un año. Entonces pasa eso, y voy inmediatamente con el padre el otro día, y me dice: es que Satanás que no te quiere dejar ir, te quiere jalar y te quiere perder. Pero ¿sabes por qué hace eso? Porque tiene miedo a lo que estás haciendo. En un momento no lo entendí, pues porque va a tener miedo a lo que estoy haciendo. Si no te preocupes, el único que sabe cuándo va a morir tu hijo es Dios.
Y entonces ya, para ese entonces ya mi amiga Josefina, que trabajaba en la Basílica de Guadalupe, me empieza a acercar más a estos hermanos de la carpa. Y entonces yo digo, bueno, tú que has viajado, que has tenido dinero, que has andado de mujeriego y que has sido muy soberbio, porque eso sí, una cosa sí les digo, la soberbia y la estupidez van de la mano. Yo decía, ya has sido muy estúpido, pues tienes que empezar de abajo. Y entonces yo le decía a sus hermanos, ¿sabes qué? Préstame tu escoba. ¿Para qué? Pues préstame, quiero barrer, pero es que no te vamos a pagar nada. No, yo no quiero que me des nada, yo quiero hacer en la basílica. Y entonces yo empezaba a barrer toda la basura que dejaban los peregrinos y otras cosas muy feas que no les puedo decir, porque hay mucha gente que va a la basílica y no va precisamente con buenas intenciones. Entonces yo empezaba a barrer, y a mí, lejos de pesarme el barrer, yo lo disfrutaba. Y entonces yo empecé a escuchar de lo que hablaban, de lo que predicaban, de lo que decían, y fue tanto el apoyo que yo recibí de ellos, y que también yo les di, que me gané la confianza de que me dejaran las llaves, ¿no?, para poder sacar el equipo. Cuando ellos llegaran ya estuviera todo el equipo conectado. Y entonces había peregrinaciones, o hay peregrinaciones que llegan en la madrugada, o llegan muy noche, 12 de la noche, 11 de la noche, llegan 2, 3 de la mañana, y había que recibirlos, había que atenderlos. Entonces, en una de esas, yo ya había escuchado varias veces a varios hermanos de lo que hablaban de la Virgen, de lo que predicaban de ella, y resulta que me quedo para recibir la varonil de Michoacán. Era la peregrinación varonil de Michoacán, que es de las más duras que hay, porque la gente es muy poco expresiva y se toma las cosas de Dios muy... Está bien hecho, ¿verdad? No es una crítica mala, sino se las toma de una manera muy seria. Y entonces resulta que dieron las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Les ponía musiquita, algo de alabanza. Los hermanos querían dormir, pero ya van las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Bueno, ¿y esto de qué se trata? Bueno, es que ahorita vienen las personas que hablan y hacen el rosario y todo esto. Ahí pues hazlo tú, ¿no? No, pues es que yo no sé. Pues háblanos algo de saber. Les dije, bueno, yo me voy a subir a hablar de ella, pero no me pregunten, yo voy a repetir lo que he escuchado. Si tienen dudas, pues se van a quedar con ellas, porque yo no se las puedo resolver. Y así pasó. Pues este es el manto cubierto de estrellas, y la luna, y los rayos del sol, y esto quiere decir el otro, y empiezo con eso. Cuando me doy cuenta ya ha pasado una hora y media, y entonces va llegando el encargado, ¿verdad?, que se llama Fernando Tañez, que era el encargado en aquel momento de las carpas, y me dice, no, ya llegó, me dice, no, síguele, vas bien. Entonces seguí con esa primera prédica, ¿no? Y les dije, bueno, ya me bajo, y la gente se quedó contenta. Y si tiene alguna duda, pues pregúntenle. Y sí, claro que le preguntaron, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, es que pues como no había nadie y ya habían pasado las horas, dice, no, está bien, dice, no, gracias que nos estás apoyando. Entonces, como la gente cambiaba constantemente, por ahí de las 11 de la mañana más o menos, otra vez, por X razón, yo me había quedado otra vez solo ahí, bueno, junto con otro hermano, y la gente decía, bueno, pues vamos aunque sea a rezar, ¿no? Yo le decía, es que yo no sé rezar. Y me dice una señora,
no te preocupes, nosotros te enseñamos, nosotros te decimos, y que me subo a hacer mi primer rosario. Y desde entonces no lo dejo. Y la gente efectivamente me empezó a enseñar, y me empezó a enseñar en el atrio de las Américas a un pobre pecador, ¿verdad?, ignorante, a hacer el rosario. Y entonces yo estaba barriendo y estaba haciendo oración, y entonces yo ya había estudiado algunas cosas, hasta que un hermano me dijo: ándale, Juan Dieguito, y no me había caído el 20, ¿no? Y resulta que pues por misericordia también de Juan Diego, pues me empezó a llegar la información, empecé yo a estudiar, empecé a comprometerme más, y cuando pasan los años, pasa el tiempo, pues resulta que me convierto en uno de los guías oficiales de ahí, y resulta que también ya después salía yo a dar pláticas y conferencias de la Virgen de Guadalupe en nombre de la Basílica de Guadalupe. Entonces yo empecé así, empecé barriendo, levantando tierra, levantando basura, lavando también lo que es el patio, lo que es el piso, dando mantenimiento, que es precisamente lo que hacía San Juan Diego cuando se muda, ¿verdad?, ahí a la primera ermita. Se muda a la primera ermita, y ¿qué es lo que hace Juan Diego? Le habla a toda la gente acerca del testimonio que da de las mariofanías, de la conversación que tuvo con Santa María de Guadalupe, y también se encargaba de limpiar el lugar y recibir a los peregrinos. Cuando me doy cuenta, estoy imitando lo que hace San Juan Diego. Y hasta la fecha soy un imitador de Juan Diego. ¿Por qué? Porque me gusta hablar de ella. Entonces, ya alguna vez me encontré una compañera de la escuela que tenía yo muchos años de no verla, 20 años por decir así, unos 15 años de no verla, y ella me conoció como un aferrado anticatólico, antiguadalupano, que yo decía que la habían inventado, y todo lo que dice la gente que tiene rencor en su corazón, porque es el común denominador. Todos tienen rencor en su corazón y es muy fácil despotricar. Entonces me dice esta hermana, o esta compañerita, ¿verdad?, que había sido, me ve, y le digo: se llama Erika. Hola, ¿cómo está? Y en vez de que ella me respondiera el saludo, me dice: ¿y tú? ¿Tú qué haces aquí? En la basílica. En la basílica me topó, ¿no? Nos encontramos, porque me vio hablando de la Virgen. Me dice: ¿tú qué haces aquí? Le digo: pues aquí tragándome mis palabras. Le digo, y con muchas ganas.